el ciclo, digamos, de venta de cualquier planta industrial, al final esto empieza con generar una orden de compra, ¿vale? O sea, el ciclo completo de un proceso industrial es alguien me hace un pedido. Eso se gestiona generalmente con el ERP. El ERP, a su vez, genera normalmente las órdenes de fabricación. ¿Qué tengo que fabricar? Oye, tengo que generar tantas piezas de este modelo, tanto texto, tengo que diseñar no sé qué cosa, y eso se gestiona en esas órdenes de trabajo, en esas órdenes de fabricación. Luego, si tenemos todo el sistema, se pasa a un sistema MES, que es donde se planifica, donde se decide a qué máquina va. Después, ese trabajo va a la producción, ¿no? Va a tal máquina porque voy a hacer tantas piezas, tanta cosa. Y después, digamos que pasa a la otra parte, ¿no? A la parte más logística, se embala, se prepara, sale y se lo mandamos aquí, ¿no? Es un poquito el proceso de venta, entre comillas, en casi cualquier industria manufacturera, ¿no? A la hora de hacer. Vale. El Rincón de la Viruta, un podcast de FM Formación. Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del Rincón de la Viruta. Hoy tenemos la suerte de contar con Fernando Fernández Valdés. Muy buenas, Fernando. Buenas, ¿qué tal, Hola, Dani? ¿qué tal? Mira, te presento un poquillo. Fernando es ingeniero en telecomunicaciones. Tienes más estudios de los que tiene un máster en ingeniería telemática y otro en ciberseguridad. Vamos, que vas sobrado. Ahora mismo eres CTO y director técnico de Mutec Monitoring Solution, que Eso es. Mutec ayudáis a las empresas a luchar contra las paradas de sistema IT, que luego hablaremos, luego me explicarás qué es esto, y procesos industriales monitorizando datos en cualquier momento y desde cualquier lugar. Vamos, lo que conocemos los de la calle como Industria 4.0. ¿No? Exacto. ¿Me equivoco, Fernando? ¿Hasta ahí todo bien? Tal cual. Ahí lo que hacemos es tal cual eso, o sea, coger datos de casi cualquier cosa. Muy bien. Y bueno, un poquito para empezar, Fernando, no sé si nos quieres explicar un poquito cuál es tu trayectoria, antes de meternos con Mutec, cuál es tu trayectoria un poquito antes de llegar de fundar Mutec. Cuéntanos. Pues, tal cual, a ver, o sea, como decías, Dani, o sea, yo realmente estudio ingeniería de telecomunicaciones, acabo, empiezo a trabajar y paso por alguna empresa temporalmente, incluso por Vodafone, en su momento era Tele2, hago el proyecto, justamente el proyecto fin de carrera allí, y un poco, bueno, pues me va llevando, ¿no? De un lado a otro, voy a una empresita pequeña de telecomunicaciones y acabo de vuelta en la universidad, ¿vale? En un determinado momento hay unas ayudas para personal investigador y entro de nuevo a la universidad, por el camino haciendo los másters que comentabas, justamente enfocando un poco a la seguridad informática, que ya de aquella empezaba a dar un poco de bombo, igual no tanto como ahora, ¿no? Pero empezaba a dar un poco de bombo y me meto en la universidad. Y ahí realmente pues estoy 3-4 años justamente combinando un poco lo de la universidad, que al final es combinar toda esa parte de docencia con la parte de investigación, que realmente era para lo que se me contrataba a mí, ¿vale? Para una parte de investigación enfocado al doctorado, a realizar un doctorado, ¿no? Y realmente lo avanzamos mucho. No, sigue, perdón. Perdona, no, decía Dani que realmente ahí incluso esos años avanzamos esa parte de doctorado, pero llega un momento que me doy cuenta que necesito un poco más de intensidad, ¿vale? En mi vida. Entonces, realmente vuelvo a la empresa privada y yo creo que un poco esto mismo de intensidad llega un momento que después de estar trabajando en una empresa con Víctor, con el que es ahora mi socio y en su momento también trabajaba allí, me doy cuenta que necesito ese punto más de intensidad, de hacer cosas y nos vamos justamente, pues nos da un poco la locura y nos juntamos 3 socios, dejamos todos el trabajo que teníamos, uno estaba en Suiza y se viene para aquí y demás, y dejamos todos el trabajo y fundamos un tech un poco como apuesta, ¿no? A la hora de hacerlo. Y hasta aquí ahora. El gen emprendedor que surge de dentro de... ¿no? Sí. O sea, de hecho, claro, o sea, a ver, en su momento aquí, Dani, la verdad es que fue muchas dudas, ¿no? El cómo nos metemos a esto, si tiene sentido. Y la verdad es que hablando con otra gente que ya había emprendido, que demás, pues nos dijeron, oye, joder, no os arrepintáis si lleguéis a una determinada edad pensando en, joder,
pena que no lo hice. Hacerlo y si sale, sale, si no sale, pues oye, ya tendréis tiempo de volver, que seguro que tenéis muchas oportunidades y demás. Y fue un poco lo que nos llevó a decir, venga, vamos con todo esto. Claro, claro, porque esto de trabajar en una universidad, ¿cómo es? O sea, entiendo que es una cosa muy... Haces una mezcla entre estudiar, o sea, entre un doctorado para investigar y te obligan a dar clases, ¿entiendes? Tienes que hacer las dos cosas. Sí, o sea, de hecho los profesores están así. Creo que han ido cambiando alguna cosa, pero realmente los profesores de universidad son eso, personal docente investigador, ¿vale? Entonces, dan algo de clase y relativamente poca clase, ¿vale? Depende un poco ahí, depende de sus números, lo que quieran y demás. Y tienen que investigar. Investigar al final, hacer papers, bueno, mostrar cierto avance, ¿no? O cierta cosa. Yo creo que, bueno, está muy bien. Creo que a veces se pierde un poco y yo creo que la universidad ha evolucionado hacia eso, que hay gente que es muy buena docente y muy, no digo muy mala, pero no tan buena investigadora, y gente que es muy buena investigadora que es muy mala docente. Y eso genera muchas veces que gente que claro, da clases por obligación y la realidad es que es todo lo contrario. A mí siempre me gustó dar clases y fue una experiencia brutal, o sea, muy distinta, muy distinta. Claro, ya es a otro nivel, ¿no? La universidad, de hecho, dentro de la universidad, cuanto más años sea, es decir, yo di clase en cuarto o en quinto de la carrera, entonces incluso era gente que, bueno, que ya somos un puntito más adultos, entre comillas, ¿no? Y ya estamos ahí porque queremos y ya venimos mucha tralla de atrás, lo que hace que vamos, pues eso estuvo genial, estuvo genial. Pero sí, hay que combinar las dos cosas y es una pena, es una pena. Creo que hay gente que deberían dar más horas de clase y casi no investigar y lo contrario. Claro, mira, hace poco leí un artículo en El Economista de Guillermo Dorronsor, no sé si lo conoces. No. Bueno, pues le conocerás porque vendrá al Rincón de la Viruta. Tenemos pendiente un capítulo con él. Bueno, él habla de industria, habla de industrialización y bueno, domina mucho todo lo que son las ayudas del Estado para industrializar y tal. Y bueno, del Estado, de Europa y de todo. Y explicaba justamente esto, la obligación de los profesores de hacer papers y de tener, o sea, hablaba de que como que él no era profesor por esto, porque le obligaban a hacer cosas que él no quería. O sea, y él le escuchas hablar y, o sea, te explica las cosas que las entiendes a las mil maravillas. Debe ser un profesor buenísimo. Pero claro, esto de estar haciendo papers, pues sinceramente, claro, no a todo el mundo le gusta. No, y aparte luego hay un punto que, bueno, creo que depende bastante de la universidad, pero a veces hay un poco de desconexión entre lo que es el mundo universitario, ¿no? Que a veces se montan Exactamente, esta es la crítica. Y el mundo real, ¿vale? Claro, a la hora de hacerlo. Es decir, falta a veces un poco de conexión. Que insisto, creo que se ha avanzado en esas dos cosas. O sea, creo que ahora por méritos y demás puedes tener más carga docente, por decirlo de alguna manera, y te evita tener necesidad de tanto paper, por decirlo de alguna manera, y lo contrario, ¿no? Entonces eso, bueno, balancea un poco, pero realmente ahí creo que hay esos 3 puntos que se podría mejorar mucho a la hora de... Claro, supongo que a nivel global debe ser un tema complicado, pero ya te digo, por ahí el artículo, si me acuerdo luego te lo envío para que lo veas, porque ya verás, habla exactamente lo mismo que estás diciendo tú. Bueno, oye, pues mira, metamos un poquito con Mutec. Venga, fenomenal. Primero, ¿se dice así? ¿Mutec? ¿Motec? ¿Por qué realmente lo llamamos Mutec. Mutec. Vale, yo lo pensé, digo, lo estoy diciendo mal porque como tiene 2 U's. Mutec. Mutec. Vale, entonces, ¿qué es Mutec? Aparte de la retahíla que te he dicho yo, que es la que tenéis en la página web, ¿qué se dice Mutec? Cuéntanos un poco. A ver, la realidad de lo que hacemos es relativamente simple. Cogemos datos de un proceso productivo, me da igual de una parte más IT, ¿no? De unas redes IT, entendamos IT como servidores, bases de datos, ¿no? Esa parte más informática, por decirlo de alguna manera, pero datos de máquinas, lo que sea, y lo que hacemos es convertirlo en información. Es decir, ¿para qué? Al final, mejorar toma de decisiones y mejorar eficiencia de los procesos, ¿no? A la hora de hacerse. La realidad, sí, que lo que percibimos nosotros es que al final nos encontramos que muchas empresas van para adelante porque tienen una inercia, porque lo que hacen es muy bueno, pero muchas veces no saben ni cómo funcionan, ni cómo no funcionan, ni realmente lo que está pasando en su propio día a día, en su propio proceso, en su propia planta de producción, no saben exactamente qué pasa, ¿no? O lo saben, pero como muy a posteriori, lo cual dificulta pues esa toma de decisiones, el mejorar procesos, y con este mundo que llevamos viviendo los últimos 5 años de todo cambia, todo que si pandemia, que si ahora problemas con suministros, encarecimiento del material y todo eso, pues al final es más dinámico de lo que veníamos acostumbrados y por tanto hay que ser
hay que estar más abierto al cambio, ¿no? A la hora de hacerlo. Y esto al final lo que buscamos es que lo facilite y que puedas mejorar eso, tu producción. Agilidad. Igual me he extendido más. Agilizar las decisiones, ¿no? La toma de decisiones. Sí, tal cual. Y entendamos esa toma de decisiones también como no solo la toma, que a veces pensamos en toma de decisiones, no, el director general es el que toma decisiones. No, vamos a ver, un operario día a día toma decisiones de llamo, no llamo, hago esto, no hago esto, tengo que terminar ahora o no. No, vale. Y eso son decisiones que él toma en su día a día, ¿no? O sea, de distinto calado y por tanto necesita distinta información, pero también toma decisiones. Con lo cual, un poquito lo que buscamos es eso, ¿no? Que todo el mundo tenga la información que necesita para su toma de decisiones en cada momento. Vale. Oye, has comentado así por encima, pero explícanos para niños pequeños, por favor, ¿qué son los sistemas IT? Porque yo no tengo ni idea. A ver. ¿Es de dónde sacáis información? A ver, no, un sistema IT, y a veces lo nombro un poco de manera general, ¿no? Es tema de información y tecnología, creo que es. Que estoy dando las siglas y debería saberlas de sobra, ¿eh? Pero realmente hace referencia o englobamos mucho ahí toda la parte más de informática, ¿vale? Más de empresa dedicada a informática. Entonces, ¿qué incluye eso? Pues los servidores, ¿vale? Los servidores que haya, las redes de comunicaciones, plan, las Wi-Fi, Ethernet, pues yo qué sé, las webs también, un e-commerce, ¿no? Pues todo eso es lo que englobamos un poco en la parte de sistemas IT, ¿vale? A la hora de hacerlo. Vale. Y aquí incluso, y muy rápidamente, Dani, pero incluso lo contrapongo, porque ahora en el mundo industrial lo que aparece muchas veces es IT versus o enfrentado a la parte OT, ¿vale? Que es toda esa parte de redes, toda esa parte de comunicaciones, de firewalls, pero enfocado a la planta, ¿no? A la industria, a la parte más industrial de la empresa. Y ahí, bueno, pues se suelen combinar las cosas. La parte de OT para pues, la fibra que se despliega en una planta para tener comunicación en todos los puestos de trabajo o todo lo que sea. Y la parte IT se suele llamar más a esa parte de servidores de redes más, bueno, voy a llamarle más empresarial o más corporativa, ¿vale? Donde están los ordenadores de la gente que trabaja en las oficinas. O sea, justamente se separa para evitar esos problemas tanto de ciberseguridad como de que cualquiera desde un ordenador pueda acceder a una máquina, ¿no? A la hora de... Vale. Bueno, en realidad, yo supongo que es como todo, al final también se diluye un poco lo que es una cosa y lo que es otra, ¿no? Depende qué cosa bueno, depende en qué situación estés, se puede llamar IT o no, ¿no? O sea, a veces es complicado definir, ¿no? Sí, a ver, y de hecho para mí esto es como una evolución, ¿vale, Dani? Con de dónde venía a dónde va. Es decir, ¿cómo era antes de que intentemos conectar las máquinas? Pues realmente teníamos la parte de ordenadores, de informática, que la llevaba ahí IT, el informático era el que las llevaba, y la parte de PLCs, autómatas, máquinas, que la llevaba alguien de la parte industrial, ¿vale? A la hora de hacerlo. Hoy por hoy eso ha desaparecido, porque de repente decimos, ostras, que yo quiero coger datos de máquina, o me dan un acceso de no sé qué a la máquina. Con lo cual, hay un punto en el que se empiezan a unir las cosas, ¿no? A la hora de hacerlo. Es decir, queremos tener desde la parte de IT, desde que un director general pueda tener acceso a información de la producción de manera continua. Vale, pues al final hay como una convergencia, un momento en el que esa parte, que antes era tan clara, que uno eran PLCs y otro era una red informática, cada vez se unen más, ¿no? A la hora de... Y es por eso un poco lo que cada vez se diluye más y cada vez hay que, bueno, plantear eso en esta de la industria 4.0 de una manera más clara, ¿no? El cómo accedo a esos datos, el cómo accedo a esa información, cómo me conecto, porque al final aquí hay que meter firewalls, los PLCs, que son los problemas que a veces nos encontramos. PLCs, máquinas son antiguas, con lo cual no están actualizadas para evitar este tipo de ataques. Claro. Entonces tienes que trabajar un poco con esa dualidad para algo que sí es interesante, que es poder coger datos de planta, coger datos de la industria, de la parte industrial, para sacarle ese mayor valor, ¿no? A la hora de... Pero claro, bueno, hay un poco... Has comentado de la seguridad, es un tema, ¿no? Este es un tema delicado, ¿no? Ahora, claro, de golpe, todos los datos están en red, todos los datos están todos, de todo, y de golpe, claro, te pueden piratear y te pueden robar toda la información de tu empresa, ¿no? O sea, es un tema delicado este, ¿no? A ver, es muy delicado, sobre todo porque es un tema muy complejo, ¿vale? Yo para mí, o sea, si tuviese que simplificar esto en dos frases, para mí es, sí que hay que tener estas dos redes separadas, la parte de IT y la de OT, y sobre todo luego y yo creo que esto es un poco lo que se acaba haciendo, es una estructura de abajo arriba. Es decir, que los datos de planta sí se puedan enviar a IT, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Hacia arriba, hacia dentro de esa parte, pero que no sea tan fácil el que alguien de la red IT, alguien de fuera, pueda acceder hacia abajo.
hacia los datos de la planta. Pues al final esto es un poco la estructura que se acaba montando. Es decir, tú no dejas que alguien desde fuera de tu empresa se pueda llegar a conectar a un PLC, porque las probabilidades o sea, el riesgo es mucho mayor que si dices tú, no, voy a meter un equipo que en local lea los datos y sea él el que envía a otro sitio los datos. De manera que él puede enviar, pero no pueden venir a leer esos datos. Con lo cual, digamos que tú tienes el control de qué datos envío y cómo los envío, ¿no? Esto es muy simplificado, pero realmente el problema es mucho más complejo, no se sabe qué hay en las redes. Cortafuegos ahí, pero... Sí. O sea, se complica mucho más. Cortafuegos, envío de estructuras con doble cortafuegos, uno para OT y otro para IT. Bueno, o sea, se puede complicar mucho más y después pero hay que tener en cuenta que esto existe, ¿no? O sea, es un problema real o un reto real que hay que afrontar y que, bueno, que al final hay que tener cuidado, ¿no? Sí, que cualquier empresa que empiece a coger datos y subirlos a la nube o subirlos a algún sitio, hay que vigilar. No puedes ir a la ligera. De hecho, aquí, y es un poco por su propio... O sea, una de las cosas que nosotros damos de valor, también por el tipo de empresa al que vamos a veces, es que, bueno, nuestra solución, digamos, de recogida de datos no siempre tiene que estar en la nube, ¿vale? O sea, puede estar en nuestra nube, pero puede estar, digamos que, en los servidores y en la infraestructura del cliente. Y esto, digamos que a veces en clientes un poco grandes o con determinadas políticas de seguridad es obligatorio. Es decir, Nissan no sacas un dato de sus servidores al tuyo, ¿sabes? O sea, si quieres lo montamos en un servidor de ellos de una determinada manera, etcétera, etcétera. Pero digamos que controlado de ellos de tal manera que no haya ningún dato que salga de allí. No porque sea más o menos seguro muchas veces, sino por propias políticas de empresa de, oye, no, es que no quiero que salga y lo tengo yo controlado. No. Pero sí, claro. Sí, nos encontramos cada vez estas cosas cada vez más. Sí. Bueno, y luego, mira, yo escuché hace poco un caso de un pirateo. Ojo, cuidado, el pirateo. O sea, se cogen y le plantan un pendrive con piratería, o sea, un pendrive pensado para piratear. Lo único que hicieron fue tirarlo por encima de la valla para que lo pillara cualquiera. Y dije, hoy mira un pendrive nuevo y meter el pendrive en el... O sea, que también un poco de formación a la gente. Formar a la gente de lo que no debe hacer, ¿no? Porque a lo mejor no caes y lo que hicieron fue simplemente, no sé qué empresa era, meter un pendrive, tirar un pendrive por encima de la valla, por la puerta de entrada de los despachos. Y ya está. Nada, eso es... Pero es por eso, o sea, se complica cada vez que piensas este tipo de cosas. De hecho, ahí los ataques sociales, por decirlo de alguna manera, los ataques que van dirigidos hacia las personas y no tanto hacia las máquinas, son los más complicados de hacer. Pero, o sea, yo también ya hace algo de tiempo, pero una empresa que tal cual, que el ataque fue que decirle, o sea, el director general hacía un vuelo, ¿vale? Y le envió un vuelo relativamente largo y los piratas, digamos, le enviaron a la de finanzas, /compras, no sé quién era, ¿vale? A la persona que es encargada del dinero, que hiciese una transferencia urgente a ese sitio porque tenía que hacerla ya porque si no la perdían. Claro, la chica, bueno, no me acuerdo, chica o el chico llamó entonces al jefe, no lo contactaba, y claro, tienes un email de tu director general, no sé qué, bla, bla, y sin realmente nada cómo se debería actuar en ese caso, ¿no? Y lo hizo. Pero muchos miles de euros, ¿eh? O sea que... Sí, este caso lo había escuchado, con miles de euros no, pero lo había escuchado ya. En un familiar que trabaja en un hotel. La de recepción también soltó 2.000 euros así. Sí, no, pues... Y luego cuando habló con el jefe, dice, si yo no te he dicho nada. Sí, estas cosas. Bueno, tú. Es tal cual. Hay que tener en cuenta las personas y ahora veremos qué para los datos. También hay que tener en cuenta las personas porque es necesario. Si no, estás perdido, estás destinado a perderse. Nos la cuelan como... Oye, mira, hay un poquito para mí hay un poquito de follón en todo esto de Industria 4.0. Se escucha mucho hablar del sistema MES, que hicimos un capítulo bastante con este tema, pero tú me dijiste que tú el tema MES no lo tocas. Entonces, no sé si es por algún motivo personal de empresa decir, no queremos trabajar con eso. Un poquito de formación. Necesitamos un poco que nos formes un poco sobre cómo trabajáis internamente, por qué el sistema MES no os funciona a vosotros, ¿de qué va? Claro, a ver, yo voy como introducción a esto, ¿vale? Es decir, hay por ahí, seguro que se encuentra, la pirámide de los datos, ¿vale? Dentro de las empresas, que es
una parte muy teórica, ¿no? Que tú empiezas con los sensores, encima tienes los PLCs, encima tienes los SCADAs, encima tienes el mes y encima del todo tienes el RP, ¿no? Que es un poquito cómo sería esa gestión de cojo datos de un sensor de una temperatura, cómo puedo llegar a centralizarlo en un PLC, cómo puedo controlarlo a través de un sistema SCADA que combine, ¿no? Ya varias máquinas. Un mes que generalmente coge esa información y le añade la capa de planificación de qué hacer en qué máquina o órdenes de trabajo, cosas de ese estilo. Y luego está el RP, que realmente es, bueno, con qué lo facturas, ¿no? A la hora de hacer. Esto en la teoría es muy bonito, cada uno tiene su capa, pero luego entra la realidad. Y la realidad es que todo se mezcla, ¿vale? Es decir, RPs que tienen módulos de fabricación, pero se quedan como a muy, muy corto nivel. MES que llega a hacer cosas más de incluso de facturación casi, entre comillas. Entonces, se acaba liando un poco la forma de hacerlo. ¿Dónde nos pintamos nosotros en esta pirámide? Pues realmente, como yo lo que cojo son datos y le voy a sacar valor, realmente nos pintamos como un poco en la vertical, ¿vale? De toda esta pirámide. Y me explico, o sea, es decir, nosotros al final yo cojo datos y los voy a usar en aquella manera en la que a ti te aporte valor. Entonces, va a haber empresas donde realmente no tengan un sistema SCADA de centralizo datos directamente de esas máquinas, donde nuestro sistema va a permitir hacerlo de una manera mucho más ágil a la hora de hacerse. Probablemente con el que más podamos coincidir es con un mes, de decir, vale, nosotros la planificación no la hacemos, pero todo lo que es centralizar datos, cálculos de OE, sacar indicadores, lo va a permitir de una manera mucho más flexible de lo que permiten los MES y una forma mucho más rápida, porque la idea es que esto sea muy iterativo, ¿vale? O sea, funcionamos muy de, montamos las cosas, que sabemos que no es la solución definitiva, pero que esto de los datos es algo muy dinámico, entonces que lo veas, lo que hablábamos antes de la gente, ¿no? Necesitamos que la gente lo vea, que lo empiece a usar, vea el retorno y entonces luego evolucionemos sobre eso. Los MES suelen ser sistemas enfocados, sí, a la producción, a coger datos de máquina. No todos recogen datos de máquina, ¿vale? Eso es la otra parte. Algunos simplemente es como meto manualmente los datos que he producido, las unidades hechas, cosas de ese estilo. Entonces, por eso ahí entra como un batiburrillo de cosas designadas sobre el mismo nombre, pero que no tienen nada que ver unas con otras, ¿no? A la hora. Bueno, es y digo la vertical porque como nosotros... lo que va por detrás, ¿no? El mes es como lo que va por detrás de lo que la empresa luego te presenta a ti, ¿no? O sea, si tú tienes unas máquinas, te presenta un sistema que han hecho la empresa X sobre el sistema MES. Trabajas sobre ello. ¿Entiendes? Sí, a ver, ¿qué pasa? Lo que pasa es que a veces no, ni tan siquiera tiene un mes, ¿vale? O sea, hablando de estos tres pasos, hay gente que el RP es lo primero que se suele tener, ¿vale? Porque al final es, oye, lo que necesito para facturar, ¿no? En el ciclo, digamos, de venta de cualquier planta industrial, al final esto empieza con generar una orden de compra, ¿vale? O sea, el ciclo completo de un proceso industrial es, alguien me hace un pedido. Eso se gestiona generalmente con el ERP. El ERP, a su vez, genera normalmente las órdenes de fabricación. ¿Qué tengo que fabricar? Oye, tengo que generar tantas piezas de este modelo, tantos de esto, tengo que diseñar no sé qué cosa, y eso se gestiona en esas órdenes de trabajo, en esas órdenes de fabricación. Luego, si tenemos todo el sistema, se pasa a un sistema MES, que es donde se planifica, donde se decide a qué máquina va. Después, ese trabajo va a la producción, ¿no? Va a tal máquina porque voy a hacer tantas piezas, tanta cosa, y después digamos que pasa a la otra parte, ¿no? A la parte más logística, se embala, se prepara, sale y se lo mandamos al cliente, ¿no? Es un poquito el proceso de venta, entre comillas, en casi cualquier industria manufacturera, ¿no? A la hora de hacerse. Vale. En todo este proceso hay como muchos niveles y hay muchos software o muchas aplicaciones, pero no todo el mundo tiene todo. Vale, de hecho, la parte, digamos, de planta generalmente es manual, a mano, o sigue habiendo mucho manual y a mano, ¿no? A la hora de hacerse. Entonces, por eso digo, normalmente la gente empieza con el ERP, que es con lo que gestiona todo. Entonces, por eso también algunos RPs ponen ahí un módulo de producción que realmente no valen para nada. O sea, valen para meter 4 datos, ¿vale? Pero no es un aporte real a tengo datos y soy capaz de sacarle nada. Entonces, digamos que en esta estructura nosotros nos adaptamos a en cualquiera de estos pasos poder coger datos. Entonces, tenemos situaciones en las que yo cojo datos directamente de una máquina, de un sensor, y funciono a bajo nivel, por decirlo de alguna manera, pero hay sistemas donde yo lo que cojo son datos del RP o del MES, porque ya tienen un sistema montado. ¿Qué pasa? Que muy encorsetado, no les deja ver lo que necesitábamos. Muchas veces pantallas genéricas, lo que decíamos antes, de que todo el mundo tiene que ver lo mismo. Joder, y un operario y un manager no tienen que ver lo mismo, o un responsable de planta no tienen que ver lo mismo cuando están de las máquinas, ¿no? Entonces, ahí es donde aportamos nosotros ese valor y lo aportamos combinando con lo que ya puede existir. Oye, que ya tengo datos en el RP de una determinada manera, podemos leer del RP. Que ya tengo un mes, podemos leer del mes. Que no tengo, yo puedo hacer las funciones de mes, ¿vale? Y te muestro los datos, te calculo un OE, te calculo unas disponibilidades y te lo presento de una manera que sea mucho más fácil, ¿no? A la hora de hacerlo. Entonces, realmente esto es un poquito como toda la vuelta y realmente el cómo podemos aportar en esos distintos
pasos en cada momento y que nos permita evolucionar. ¿Qué es? Calculo un OE, perdona. OE, ¿qué es OE? Lo es el Overall Efficiency Equipment, que básicamente es un rendimiento, ¿vale? Es un rendimiento más o menos estandarizado, que es como deficiente es la máquina, ¿vale? Que se calcula básicamente. Sí, es un porcentaje y se calcula, es disponibilidad, que es cuánto tiempo, o sea, si esta máquina iba a funcionar 10 horas, cuánto ha funcionado realmente, averías, paradas de producción, etcétera, etcétera, es lo que contaríamos. En el tiempo que iba a el rendimiento, que es cuánto en teoría iba a producir y cuánto he producido realmente, por tiempos de ciclo raros, porque la máquina se ha desviado un poquito, y luego la calidad, ¿no? Que al final lo que queremos es producir piezas buenas. Entonces, todo lo que produzca malo al final es tiempo perdido, ¿no? Entonces, digamos que con eso se hace un cálculo global que nos permite, de una manera más o menos estandarizada, medir cómo de bien o mal va mi máquina, ¿vale? A la hora de hacerlo. Vale. Ya voy. Te voy y de hecho, siguiendo. Esto, Dani, de hecho, o sea, para nosotros es una de las cosas más reveladoras, que es que la gente, cuando le preguntas un poco, oye, ¿cómo deficiente crees que es? La gente te dice, pues no sé, un 80, un 90. La realidad es que lo que te encuentras con la gente que no lo mide es que están en el 50. O sea, es como que el 50% del trabajo que creen que está haciendo no se está haciendo. O sea, está parada la máquina. O visto de otra manera, podría hacer el doble de lo que realmente estoy haciendo, ¿no? A la hora de hacerlo, y no son conscientes de ello. Y eso es brutal. Claro que vosotros lo que implantáis es una plataforma. He leído por algún sitio, es una plataforma, no es un software, es un software. ¿Por qué llamarle plataforma? Sí. Pero es plataforma porque está conectada a internet, está conectada online o algo así. Esto básicamente, simplificándolo hace mucho, es una web, ¿vale? O sea, hacia el usuario realmente es una web. ¿Qué pasa? Que tú puedes tener una web en un servidor tuyo, ¿vale? No tiene, lo que decía antes, no tiene por qué estar en la nube ni en internet, ¿vale? O sea, tú puedes tener pues una web instalada. Un servidor que sirva a una web. Exacto. Básicamente es que tú accedes desde tu navegador a la plataforma, ¿no? A la hora de hacerlo. Entonces, digamos que esa plataforma, tú visualmente entras y puedes ver pues, todos estos indicadores de los que estamos hablando, todos los valores que estés recogiendo, toda esta información. ¿Por qué la llamamos plataforma? Porque realmente es un compendio de varias cosas, ¿no? Tenemos una parte pues, que almacena datos y que limpia, otra parte que es como el acceso para la distinta forma, otro trozo de la plataforma que es la parte de visualización. Entonces, bueno, le llamamos plataforma un poco como nombre global. De hecho, internamente no, o sea, realmente le llamamos Minerva a esta plataforma, ¿vale? O sea, Minerva es como el nombre. Eso te quería preguntar yo. No le llamaréis Mutec, que es el nombre. No, es Minerva. Nuestra plataforma es Minerva. Me gusta el nombre. Sí. ¿Sabes? Y es eso, por debajo es un compendio de distintos desarrollos nuestros. Aquí somos muy claros, no reinventamos la rueda, entonces reutilizamos distintos software de código abierto, la idea para darle a todo una herramienta lo más potente posible, ¿no? A la hora de hacerlo. Entonces, básicamente, ¿qué hacemos? Instalamos esta plataforma, esta base, ¿no? del sistema, lo que decía, tanto en nuestra nube como en casa de cliente, en los servidores del cliente. Claro. Y a partir de ese momento empieza la parte de personalización. ¿Vale? ¿Qué es la personalización? Pues obviamente a cada empresa los datos de dónde los vamos a coger es distinto, lo que decíamos antes. Puedo coger datos de un sensor, pero puedo coger datos de otro software que ya existe, o por ejemplo, es que tengo una plataforma de eficiencia energética donde estoy midiendo consumos en la nube, no sé qué, bla, bla. Bueno, pues podemos leer esos datos y cojo la energía, ¿no? Con el consumo energético y lo mezclo con los datos de producción, ¿no? Cosas de eso. Para luego, pues esa capa de mostrar, visualizar. Claro, porque tú y yo, para el que no lo sepa, que no nos haya visto, porque tampoco es que tuviéramos un público de 200.000 personas, nos conocimos porque yo te presenté la ponencia en el Advanced Machines Tools, ¿vale? En el evento de máquina herramienta. Pero claro, estamos todo el rato hablando de máquinas, pero vosotros no tenéis solo como clientes el mundo de máquina herramienta. O sea, vosotros implantáis esto al que os lo pida, ¿no? O sea, he leído por ahí que habéis estado trabajando hasta con Televisión Española. O sea, que... Sí. Al final, o sea, lo bueno que hemos hecho es que la plataforma es la misma. Esa capacidad de personalización tan grande hace que luego es lo que cada uno lo perciba con mucha medida. ¿Esto que nos permite? Que yo al final cojo datos y muestro y le doy valor a esos datos. En máquina herramienta, oye, ¿qué disponibilidad de las máquinas? ¿Cuántas piezas haces? ¿Cómo de aprovechada está mi planta? ¿No? Pero es que esto me vale para otros sectores industriales, pues en alimentación. Es que contamos bandejas de kibis, ¿sabes? O sea, de kibis, ¿eh? O sea, la fruta, de cuántos se empaquetan y cuántos salen. Entonces, ritmos de trabajo, o cuántos operarios son necesarios. Pero lo mismo, tal cual decías, pues nos vamos a Radio Televisión Española o EDP, la eléctrica. Oye, pues obviamente lo que estamos midiendo no tiene nada que ver, pues son datos más de su propio proceso, ¿vale? De indicadores, KPIs, de esos valores que ellos necesitan ver
y nuestro valor está en cómo mostrárselo, en dar alarmas a partir de esos indicadores, que sea fácil esa navegación, ese acceso. Entonces, realmente, con esto nos abstraemos un poco de la procedencia del dato, ¿no? Porque sabemos que generamos valor en todo este tipo, incluso lo que hablábamos antes, empresas IT puras. Es decir, tenemos un cliente que es proveedor de Internet satélite para barcos. Y entonces, pues ahí que recogemos datos de las conexiones, de si lo que haga falta. O sea, por eso, sí, tal cual. La idea es esa. Tengo datos. ¿De qué origen? Me da un poco igual. ¿Y cómo te los voy a presentar? ¿Cómo te los voy a alarmar para sacar el mayor? Pero esto, mira, yo hago algunos trabajillos, aparte de lo mío, me gusta el mundo del SEO y procuro dedicarme al SEO desde el punto de vista del sector metánico. Pero ya me ha salido algún cliente que no lo es. Y yo lo que veo un problema es cómo encaras tú, cómo encaráis la primera reunión. O sea, yo vengo aquí y digo, mira, yo tengo una empresa de jamones y yo quiero detectar todo lo posible de cómo hacemos los jamones. Claro, debe ser un tema, meterte en algo que no has tocado nunca y empezar a ver qué datos necesitan y tú decir, vale, esto es lo que tú necesitas, aquí tienes tu plataforma para ti de los jamones. Claro, a ver, aquí lo bueno es, vale, yo no soy un experto en jamones, ¿vale? Claro, ese es el tema. Pero sí soy un experto en datos, ¿vale? Y soy un experto en cómo sacarle valor a esos datos. Entonces, yo puedo no saber exactamente los parámetros ideales de que debería tener un jamón, ¿vale? A la hora de hacerlo, que eso probablemente sea mucho del know-how, del conocimiento interno que tiene esa empresa, pero yo sí sé qué enseñar y qué no enseñar cuando estén intentando ver eso a la hora de hacerlo. O qué cosas ver en tiempo real, qué cosas más enfocadas a la analítica. Entonces, hay unas primeras fases, ¿vale? O sea, cuando arrancamos un proyecto que es colaborativo. Es colaborativo en el sentido de que, obviamente, necesitamos un poco el conocimiento, bueno, al final también tenemos conocimiento de la industria en general, ¿no? Pero si llegamos a este caso que, oye, jamones y no sé qué, algo muy concreto, hay muchas cosas que se van a parecer a otra industria, pero probablemente determinados parámetros, determinadas cosas que no, que puedan ser muy específicos del proceso de una empresa. Por eso, sobre todo en las fases iniciales, es muy importante el ir de la mano, ¿no? con la empresa. Entonces, ¿cómo es nuestro planteamiento? Que ellos nos den un poco su propia sensación inicial, ¿vale? De, oye, yo creo que es importante esto, que es importante aquello, ¿cómo sería? Nosotros, con nuestra experiencia, le damos a eso un poco de forma de, oye, yo plantearía esto, lo haría esto, y empecemos por aquí y seguro que vamos evolucionando. Y lo siguiente es eso, es decir, ya no es tanto el potencial de la plataforma, sino cómo planteamos el servicio, que es, oye, yo voy a estar contigo, ¿sabes? O sea, todo el arranque y más, ¿vale? A la hora de hacerse. ¿Cuál es nuestra filosofía? Yo, desde que los datos están accesibles, es decir, que me voy a conectar a este PLC, a este software que ya tienes y tengo los datos y la plataforma está instalada, yo en 3-4 semanas, y esto es un plazo interno nuestro, te voy a enseñar algo que ya sea un retorno para ti, un cuadro de mando que te sea útil, que ya puedas empezar a utilizarlo. Que esto es un plazo muy corto pensando en algo software, ¿vale? A la hora de hacerse. ¿Por qué lo hacemos así? Yo sé que no va a ser lo definitivo, pero la realidad es que en el software a veces pasa algo, y seguro que lo hemos vivido, conocemos a alguien que lo ha vivido, que es como que tenemos que definir todo muy bien atado al principio. Y esto para mí es una incongruencia, porque al principio es cuando yo menos puedo conocer el proceso de la empresa, o cuando menos conozco el proceso de la empresa, claro, y cuando la empresa menos conoce lo que puede aportar mi solución, ¿no? Entonces es como, oye, tenemos que sentarnos ahora, y eso normalmente acaba en que sí, se llega a algo, se pone, y de ahí a 6 meses hemos llegado a algo que no era lo que ninguno de los dos decíamos, ¿no? A la hora de hacerlo. Con lo cual ya empiezan problemas, tiranteces, de esto no es lo que yo dije, retrasos, y que ya no se vaya mucho de madre, ¿no? Si no, te quieren volver a cobrar y cosas de ese estilo. Entonces, nuestro planteamiento es, no, vamos a querer romper con eso, esto lo veníamos haciendo hace mucho tiempo, y decir, yo te pongo algo más o menos útil, que sé que no es lo definitivo, pero que es algo que te va a empezar a valer para ver todo el potencial que tienes. Y sobre eso lo vamos trabajando. Oye, pues esto me está aportando un montón. Esto, mira, oye, Fernando, que estos datos solo los revisamos una vez a la semana. Joder, pues yo sé que cosas que solo vayas a revisar una vez a la semana hay que llevárselo a otro cuadro de mando, a otra pantalla de visualización. No puede estar en la del tiempo real, ¿vale? A la hora de hacerlo. Entonces, haces algo que sea iterativo y ahí es lo que ofrecemos a nivel servicio, el que yo permito todos los cambios. Mi plataforma no depende del número de cuadros de mando ni de los cambios. Trabajáis a medida para el cliente. A ver, es una medida entre comillas, porque yo la plataforma es la misma para todo el mundo, pero esa parte luego de configuración, de puesta en marcha, sí es muy adaptada. Y yo te voy a generar cuadros de mando muy adaptados, o sea, específicos para ti. Minerva es Minerva y no sé todo. Exactamente. Solo se le cambia la ropa, ¿no? Eso, es tal cual. Y de hecho, cuando trabajamos en Minerva, siempre es con esta filosofía de yo tengo una plataforma muy potente, muy flexible,
que todas las actualizaciones que yo meta van a instalarse y van a ser útiles para todos los clientes, pero luego a cada uno le damos un poco esa capa de personalización que haga que lo perciban como hecho a medida. Pero en el fondo está lo mismo, ¿no? O sea, y tiene que ser muy flexible, porque tal como decías, oye, es que trabajo con Radio Televisión Española, pero trabajo con Nissan, o trabajo con Hermanos Alfaro, que es una empresa mucho más pequeña. Claro, y claro. todos tienen que ver el potencial, ¿no? A la hora Claro, entonces lo que haces es le das un boceto, por así decirlo, de lo que va a acabar siendo, y ellos también, cuando lo usan, dicen, ay, pues esto me sobra, esto me gustaría, ¿no? O sea, aquí esto no lo pone, y Fernando no me ha puesto esto, se lo voy a decir, ¿no? Entiendo que va por ahí. Claro, claro. E incluso son cosas que nunca te darías cuenta al principio, ¿eh? Porque, Claro. y pongo un caso real, y fue en metal esto. Una empresa con unas prensas, no sé qué historias, y estábamos cogiendo datos justamente de su ERP, que tenía cierta información de producción, de las órdenes, y datos de la prensa, de cuántas prensadas hacía, qué tal. Entonces mezclábamos, ¿no? Cuando había trabajo, cuando no. Entonces, nosotros preparamos una cosa, se las ponemos y cuando la empiezan a ver dicen, oye, y ahora que estoy viendo todo esto, ¿no podemos poner la persona que está en cada prensa? Y dijo, joder, es un dato más, sí, claro. Y se lo añades, ¿sabes? Entonces, son cosas que te permite evolucionar una vez llegas y lo ves, ¿sabes? Que es mucho más fácil. Oye, estoy viendo esto, joder, qué guay estaría poder tener este otro dato, esta otra cosa, ¿no? Pues y a la hora de... la Entonces, venga, para adelante. Y justamente nuestra misión es esa, es cómo vemos el servicio y el negocio es, yo te lo voy a ir cambiando y esto es un proceso iterativo, ¿vale? E incluso a veces luchamos contra el tema de que la gente piensa que son correcciones. No, no. Si mi proyecto es como un proyecto continuo, ¿no? Como todo esto de mejora continua que cada vez está más en auge, ¿no? No es que, es que está mal y tenemos que evolucionar hacia un punto exacto que va a ser lo que sea bien. Es que probablemente esto esté bien ahora, pero de repente se nos ocurre algo nuevo y hay que evolucionarlo. O de repente meto algo nuevo en mi proceso o meto una máquina nueva que me da no sé qué datos más. Oye, pues tengo la capacidad de ir un puntito más allá, ¿no? Pues que sea algo dinámico, continuo, donde yo aporte la experiencia de cómo verlo, pues yo qué sé, que no sobrecargues un cuadro de mando, que no pongas 200 datos porque al final no ves nada, separar la parte de tiempo real que vas a estar viendo de una manera pues más en el día a día de la parte más analítica de ver, oye, ¿qué pasó esta semana? Vamos a ver cómo de bien vamos. Pues claro. Todo eso es donde aportamos experiencia nuestra, ¿no? A la hora de hacer claro, porque entiendo que la plataforma que es una parte de un pago inicial de lo que le tenéis que hacer a medida y a partir de ahí una suscripción mensual o anual. ¿Funcionáis así? Las dos partes. O sea, aquí volvemos a ser muy flexibles. Que casi sí, o sea, normalmente es hacia lo que se está atendiendo y cada vez más, y la industria cada vez está más abierta a ese tipo de modelo de pago inicial y un recurrente mensual, ¿no? A la hora de hacerlo. Pero sí, también funcionamos como proyectos de toda la vida, ¿eh? Definimos más o menos un alcance. En esos, obviamente, en vez de ser el servicio infinito, damos servicio durante un año siempre, ¿vale? De todo esto a la hora de hacerlo y no depende ni de licencias ni de número de cuadros de mando. La idea es que se utilice con el mayor potencial posible, ¿no? A la hora de... Y una vez esto una vez funcionando, pues ya está, ya os apartáis y fuera, ¿no? Dependiendo de la necesidad también, claro. Sí, luego puede haber mantenimientos y cosas así, ¿vale? Pero es un poco el enfoque. De hecho, mucha gente que hemos arrancado de una manera, que hemos arrancado más enfocado a proyectos de toda la vida, de definimos un coste, un alcance y de ahí no se va a salir, que de repente ven que, hostia, que es que claro, que todo el servicio tiene sentido porque estamos evolucionando con esto. No es que me hagas tú cambios ahora y de repente llega una foto estática que es válida, sino que yo voy evolucionando y todo el sistema va evolucionando, ¿no? Entonces, gente que acaba cambiando, que acaba conmutando hacia... Claro, ¿no? Y conforme la empresa cambia, si necesita coger otros datos, pues hay que cambiar. Claro, al final, si ya se adaptan sí. Claro. Muy bien, oye. Claro. ¿Vieron algún sitio que supongo que esto más pensado para operar en máquina herramienta, a lo mejor? No sé, supongo que, claro, yo no entiendo, hay otros negocios que no sé cómo van, pero decías de llevarle al operario los datos. ¿Esto no te genera alguna fricción a veces con los jefes, con los dueños, con los que pagan? De decir, no, a mí el operario déjate de rollos. Casi si me apuras ahí, Dani, es al revés. ¿Sí? Y te cuento. Me lo quito de encima, ¿no? Que lo haga... No, porque pensemos que nosotros el planteamiento es poner datos básicos, ¿vale? Es decir, oye, ¿cómo de bien o mal vas hoy? El problema es que los operarios no saben muchas veces. O sea, saben, pero de una manera muy subjetiva qué tal van hoy, ¿sabes? O sea, no tiene una manera real de, oye, soy capaz de computar esto, ¿no? A la hora de hacerlo. Entonces, ¿dónde está el doble juego? Tú cuando llegas y pones una pantalla de estas y supongamos que no hemos hablado mucho ni con los operarios ni con ninguno de ellos, ¿qué es lo que te encontrarías? Y esto, bueno, pues al principio de todo pecamos un poco incluso con esto también, ¿no? Vale, lo ponemos. Entonces, hay como dos vertientes. La primera es, los operarios de repente se sienten controlados.
lados, porque entienden que eso no es para ellos, sino es para medirlos a ellos, ¿vale? En función de cómo van o cómo no van. Entonces, totalmente. A mí me pasaría, al menos. sí, o sea, a ver, y es normal, y por eso justamente lo que hablábamos antes de que hay que involucrar a la gente en esto, es muy importante, ¿vale? A la hora de hacerlo. Normalmente esto pasa, y voy a la otra vertiente, lo de que tengas ese sentimiento, cuando de repente, y es que esto nos pasa, que te pongo a monitorizar, ¿vale? Y lo que decíamos antes, donde tú pensabas que trabajabas a un 80, un 90%, trabajas a un 50%. Y de repente ves todos los números en rojo, rojo, todos los días. Entonces, aquí hay dos tipos de jefe, ¿vale? Entre comillas, y jefe me meto a toda la cadena para arriba, ¿vale? Por encima de operarios. Hay el que de repente se caga en todo, ¿sabes? Y dice, esto no puede ser, no sé qué, Y entonces, claro, pasa la presión a los operarios y entonces esto dinamita por todos lados, ¿vale? A la hora de hacerlo. Y lo contrario, que nosotros es lo que cada vez trabajamos más cuando inventemos este tipo de paneles, que es, oye, si tú estás rojo, mira, amigo, el problema no es que vayas en rojo, es que tú pensabas que ibas mejor de lo que realmente está. Pero este es tu funcionamiento real, ¿sabes? O sea, no es que hoy esté en rojo y todos los días estoy en verde, que aquí ha podido pasar algo puntual. Es que estás todos los días en rojo. Este es tu ritmo de trabajo. Si ayer, sin la pantalla, no te cagabas en todo, diciéndolo mal aquí, no te era un problema, hoy no puede ser, ¿vale? A la hora de hacerlo. Entonces, ahí sí hay una parte muy educativa por los dos ámbitos. Por un lado, que el operario entienda que esto es para ayudarle a él, para que sea más eficiente, para lo que hablábamos con máquina-herramienta. Máquina-herramienta o en sistemas donde a veces operarios trabajan con más de una máquina a la vez, ¿no? Que van rotando entre ellas. Esto es muy útil. ¿Por qué? Porque normalmente los operarios simplemente hacen un círculo. Tienen 3, 4 máquinas, van pasando por las 3, 4 máquinas en un orden y fuera. Pero eso no es lo más eficiente, porque igual te ha parado justo la máquina en la que estuviste, ¿vale? Y pierdo un montón de tiempo ahí, o la máquina está esperando por mí, y voy a hacer toda la vuelta antes de ir allí, ¿no? A la hora de... Pues si yo visualmente hay algo que me diga, no, es que ahora la máquina que tienes que ir es a la 3, has ganado mucho tiempo, vas a producir más, a ti como operario te ha costado exactamente lo mismo, entonces, con lo cual es como win-win, ¿no? O sea, es una ventaja muy grande a la hora de hacerlo. Y al final, lo que les gusta también, y esto, por eso al final se acaba produciendo esas mejoras, ¿no? Es que, joder, a la gente le gusta ver el rollo en verde, ¿sabes? O sea, mira qué guay. O tenemos ese gen a veces medio competitivo, ¿sabes? Ay, mira qué bien lo hice, ¿sabes? O mira, oye, mira qué bien tengo hoy. ¿Tú cómo estuviste, no? Ese punto también de hacerlo. Entonces, bueno, es algo que a nosotros nos sorprendió porque mejora muchísimo. Es algo que tiene un punto de complejo la gestión humana y, de hecho, cada vez hacemos más foco en esa gestión humana. Oye, que los operarios entiendan que esto es por su bien, para que sepan más claro qué está pasando, que no tengan que decir, no, es que no sé quién tardó, no, es que ya está ahí. Y por otro lado, una gestión muy grande a quien ve estos datos para que entienda que igual la realidad que tenía montada en su cabeza no es la realidad, ¿no? Y que hay que bajar esos puntos e ir trabajando sobre ello. Claro, mira, a mí me lo explicas, pero yo que soy operario, creo que perderías clientes si el operario tuviera que decidir, ¿eh? Te entiendo lo que yo creo que si fuera el operario que pagara, uy, lo tendrías más difícil, ¿eh? A mí. Pero mira, yo esto sé que si tú vas de primero como operario, o sea, tal cual lo que estás diciendo ahora, Dani, ¿vale? A mí no me convence. Lo ven como un... Claro, porque lo ven como la máquina está parada y más de uno dirá, me da igual, mi ritmo es primero esta, luego esta. Me da igual aquella parada porque, claro, el operario cobra a final de mes y le han dicho que haga eso. Y que tú le digas, claro, no, pero es que entonces podrás ir a la otra. Bueno, pues muy bien, Fernando, pero yo no... ¿Sabes? Igual me equivoco. O sea, creo que tienes ahí una faena. O sea, yo creo que tienes un... Bueno. Es decir, hay partes que sí, que obviamente sí. Después, aquí también hay, según cómo se plantea en la empresa, ¿vale? Por ejemplo, esto obviamente, empresas que plantean, bonus de productividad, ¿vale? Que vas ciego muchas veces. O sea, gente que tiene una parte, un extra, digamos, en función de cuán productivo han sido, ¿no? A la hora de hacerlo. Claro. A día de hoy, sin datos, realmente lo que tienes es que trabajar más rápido, pero vas como pollo sin cabeza muchas veces, ¿sabes? O sea, claro, voy a tope para hacer eso, ¿vale? Cuando realmente la cuestión no es ir a tope, es trabajar mejor, ¿no? A la hora de hacerse, a la hora de tal. Claro. Entonces, son procesos, claro, lentos, entre comillas. Obviamente sí hay mucho el pensamiento que tú dices, Dani, ¿no? Oye, yo voy a trabajar mis 8 horas y a mí me da igual, ¿sabes? Que salgan 10 piezas que salgan 15, ¿sabes? O sea, porque a mí me pagan por las 8 horas. ¿Qué pasa? Que cuando esto lo empiezas a extrapolar y si hacia arriba no tienes gente que sea muy, muy cerrada, pues al final también ven lo contrario, ¿no? Es decir, oye, es que, joder, si yo estoy produciendo 15 en el mismo intervalo de tiempo, ¿vale? O sea, tengo más capacidad, que a veces no lo piensan y dicen,
más para mi bolsillo, ¿no? Y que sigan trabajando como están. Pero no todo el mundo es así, ¿no? A la hora de hacerlo, sino, oye, pues yo tengo un cierto margen aquí más para hacerlo, ¿no? Oye, o es que no tengo que invertir en una máquina más, por ejemplo. Claro, eso cuando lo vemos más pegado a la máquina, no nos es más difícil esto, pero joder, sí que pasa. Y obviamente pues te da un lugar a más juegos. Luego, el cómo se aprovecha es lo de siempre, ¿no? O sea, bueno, mira, lo bueno que tenéis en Mutec, que al final eso en parte es vuestro problema, pero en parte es el problema de vuestro cliente, más que vuestro, yo creo, ¿no? En parte. O sea, que hay que explicarlo, pero tampoco no es vuestro trabajo, en realidad. Al final. No, a ver, claro, puede ser una barrera, ¿no? Justo lo que dices, si de repente nadie lo quiere, no lo usan, y al final esto también cae mucho de la mano de los operarios, al final, de que está al lado de máquina, ¿no? Tiene que haber un poco de conciencia de empresa, de, oye, claro, que es que esto es bueno, ¿sabes? A la hora de hacerlo. Si no la hay, y sobre todo si no la hay, claro, si no hay nada de arriba abajo, es un proyecto que está destinado a morir. Vamos. Claro, tiene que ser el trabajo de equipo. Sí. Bueno, Fernando, oye, te voy a dejar ya, que sé que vienes de una reunión y te vas a otra. Me he encontrado aquí un hueco. Sí, o sea, últimamente. No, hombre, es lo que tiene. Cuando el jefe se va de vacaciones, ¿no? Hay que hacer 20 reuniones antes de que se vaya. Hay que exprimirle. Tal cual. Para acabar, vamos a hacer un par de preguntitas para acabar, Fernando, si no te importa. Mira, la primera sería que nos recomiendes, ya que esto es un podcast para entretener a la gente, pues cuando acaben de verte a ti, ¿qué nos recomiendas? ¿Un libro, un podcast, una serie de televisión, una peli? Algo que te haya gustado últimamente, va. Bien, pues hay uno, y que sé que es muy especial, pero, o sea, de Netflix, una serie, ¿vale? Que es la Segunda Guerra Mundial en colores. No me acuerdo exactamente cómo es, ¿vale? Pero es una serie documental, ¿vale? De hecho, hay como dos versiones, una más vista desde el bando alemán, por decirlo de alguna manera, y otra vista un poco más en modo general y tal. Pero la verdad es que me di cuenta que había muchas cosas que tenía ahí muy perdidas y me resultó muy interesante, ¿vale? A la hora de hacerlo. Es un poco documental, pero te van contando, o sea, es muy entretenida. A mí me ha resultado muy entretenida. De hecho, o sea, la vi hace un año así, la he vuelto a ver hace poco porque joder, me gustó mucho a la hora de... Muy bien, me la apunto. Esta me ha gustado. Esta recomendación me ha gustado a mí también. Ya echaré un vistazo esta tarde. Y para acabar, que igual te he pillado porque no te avisé. ¿A quién recomendarías para el Rincón de la Viruta? ¿A quién te gustaría haber entrevistado por aquí? Pues esta me pillas, Dani. O sea, lo venía pensando, pero no se me ocurre así nadie. No se me ocurre ahora mismo nadie, Dani. ¿De quién podríamos ahí? Te he pillado. Pero lo pensaré. Sí, ¿No viste alguna conferencia en el Advanced Factory que te gustara o algo? A ver, bueno, es que igual está un poco fuera, O sea, nosotros, una persona que hablamos, y te voy a pasar con quién es, Pero justamente en el mundo comentábamos antes de IT, OT y demás, fue el responsable, y están todos estos parados, de Kellogg's, no sé si es de innovación, o sea, seguro que lo voy a decir ahora y voy a quedar fatal, ¿vale? Pero te paso el nombre, porque es una persona que realmente, a mí, hemos hablado con ella y nos ha resultado muy interesante, ¿vale? A la hora de hacerlo. Pero le doy repensada también, porque igual esto se nos queda un poco de un paso lateral. Pero Fernando, yo te animo a que si se te ocurre a alguien, te grabas así con el móvil, me lo envías y lo acoplo al final. Perfecto. ¿Qué te parece? Perfecto. Así no se queda en el aire el tema. Oye, pues Fernando, ¿no necesitas quedar con ganas de decir alguna cosita más? No, la verdad es que ha sido muy agradable, Dani. O sea, me ha gustado mucho. Bueno, agradecerte todo el día. Eso es lo que importa, que la gente se entretenga y se lo pase bien. Pues nada, Fernando, muchísimas gracias por haber venido al Rincón de la Viruta. Estamos grabando ahora en veranito, supongo que de cara a septiembre-octubre saldrá el capítulo, ya te avisaré. Muy bien. Y nada, a los que han llegado hasta aquí, muchas gracias por seguirnos y como siempre, si nos dejáis un comentario, lo compartís con los colegas, pues es de agradecer. Nos vemos en el siguiente capítulo del Rincón de la Viruta. Hasta luego. Chao.